Bueno, sin duda es una noticia que a nivel regional nos devuelve la confianza, te digo, Marco Antonio, como seres humanos, ¿sí? Como seres humanos. Lo que sucedió en Colombia, los fracasados procesos de paz no tenían presente algo que era fundamental si de conseguir la paz se trataba, y era el de condenar la impunidad, ¿sí? Condenar el olvido, reconocerle al pueblo colombiano que tenía todo el derecho a reclamar por justicia. Lo que sucedió con la Unión Patriótica, los más de 5.000 muertos, torturados, desaparecidos, lo que llamaba el mismo Iván Cepeda el genocidio político que se cometió en Colombia como la expresión de la deshumanización, como la expresión máxima más atroz de la guerra, de aquí te opones y lo que vamos a hacer es matarte, desaparecerte, torturarte. Debido a esa falta de reconocimiento de la necesidad de justicia es que los procesos de paz demoraban tanto o eran imposibles de definir, de llegar a conquistar. Hoy esta noticia estamos pues en verdad, yo creo que ratificando, retomando la confianza en la humanidad, y en eso el Ecuador tiene que sentirse orgulloso por haber podido hacer que las manos de dos países hermanos, de dos países que hemos tenido una historia tan compartida, un futuro tan similar, tan parecido, unas ansias exactamente, unas ansias de llegar a que nuestros pueblos dignos, soberanos, vivan en paz. Qué orgullo, qué satisfacción como ecuatorianos haber promovido ese acuerdo, ese diálogo de paz que finalmente pues era el acto más esperado en América Latina. Porque evidentemente existen otras condiciones en América Latina y porque dentro de ese contexto regional, la posición del Ecuador es una posición evidentemente muy trascendente. Sin duda alguna, la autoridad política que tiene nuestro gobierno y que tiene nuestro presidente es tan alta como para propiciar en forma efectiva un acercamiento. Algún analista decía, yo no tengo ninguna confianza en cuando se reunieron las dos cancilleras que esto pueda tener algún resultado. O sea, la respuesta que podíamos darle en ese momento es siempre será mucho mejor el acercamiento que el distanciamiento. Y el solo hecho que se hayan sentado las cancilleras auguraba justamente la posibilidad de que los presidentes mismos pudieran también encontrar un espacio de vinculación y que les permitiera analizar en forma conjunta, franca y transparente, como lo han hecho, las posibilidades de mejorar sus relaciones sin ceder, evidentemente, en sus posiciones fundamentales, ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista de los principios. Venezuela no ha cedido una fundamental, Colombia no ha sido una fundamental, pero evidentemente ambos están trabajando en la reconfiguración de la línea de frontera y obviamente también pensando en las condiciones de las poblaciones que han sido afectadas por una situación de crisis que no ha sido propiciada propiamente por Venezuela y probablemente tampoco por el gobierno colombiano, pero sí por los poderes prácticos que están instalados allí, tanto nacionales como internacionales, a los cuales les interesa definitivamente crear una mayor polarización y crear una situación de inestabilidad que no va a afectar únicamente a los dos países, nos afectará directamente a nosotros. El incremento de las tensiones y que las tensiones puedan provocar, o sea, que los tambores de la guerra empiecen a sonar en América Latina, es nefasto para toda América Latina y obviamente también y sobre todo para la tendencia progresista, democrática y de izquierda que en ella ha emergido. Claro, en estas conversaciones y en este contexto, lo que decía el presidente Santos y el presidente Maduro también es que se debe coexistir con situaciones y realidades diferentes, con sistemas políticos y económicos diferentes, notablemente diferentes y radicales entre Colombia y Venezuela. Sin embargo, algunos sectores que, si bien han visto de una manera importante la posición ecuatoriana en esta mediación, han reclamado también que no se han abordado otros temas como lo que llaman la violación a los derechos humanos en el caso del cierre de la frontera con Colombia, propiciado por el presidente Maduro de Venezuela. Siempre somos, frente a la arremetida mediática, son los países de izquierda los que han asumido esa condición, los que son las víctimas de los titulares de prensa, ¿no? Se habla de la violación de derechos humanos en Venezuela y en cambio con qué facilidad se olvidan tantas impugnaciones que los gobiernos colombianos han tenido inclusive en el sistema interamericano de derechos humanos. El Ecuador finalmente ha sido el que se ha hecho cargo como país de los refugiados, de los desplazados, de los desterrados del conflicto colombiano. Para cualquiera de los dos países, para cualquier país, no solamente Colombia o Venezuela,
para cualquier modelo político y económico, la paz tiene que ser no una salida, tiene que ser esta la regla, tiene que ser la fórmula. Me parece que de eso pues a veces nos estábamos olvidando, de hasta cuándo Colombia puede extender las negociaciones de paz o hasta cuándo las diferencias entre Colombia y Venezuela pueden sostenerse. No es una alternativa, si lo que queremos es el bienestar de los pueblos, no es una alternativa no promover, no procurar, no empeñarnos con todas las fuerzas en conseguir un acuerdo de paz frente a lo que está sucediendo entre Colombia y los grupos armados y también en relación a la frontera colombo-venezolana. Entonces, esa tiene que ser la tónica de América Latina y en eso, pues, no es solamente la autoridad política de Rafael Correa la que ha contribuido, ha sido la autoridad moral de Rafael Correa y de este pueblo ecuatoriano. Y vamos a referirnos al tema ecuatoriano en este momento, porque recordemos, Ecuador vivió hace meses